Seguimos en las jornadas de orientación profesional Puertas Abiertas Mirando al Futuro. Tenemos ahora la suerte de contar con nosotros con Susana González para la sesión de Ingeniería Industrial. Buenos días, Susana. Buenos días, Manuel. Nada, por presentarla muy brevemente y darle paso a su sesión, que tenemos todos muchas ganas de poder escucharte. Susana es ingeniera industrial, lleva gran experiencia en el sector, ha trabajado en multinacionales como John Deere colabora, sobre todo ahora mismo, colabora con el Colegio y la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid como vocal de la Junta y es presidenta de la Comisión de Enseñanza de la Ingeniería Industrial. Pues nada, Susana, creo que lo importante es que tú puedas contar también tu trayectoria y que puedas iluminar a todos los jóvenes que estáis ahí detrás de las pantallas. Y nada, sin más, te cedo la palabra. Muchas gracias, Manuel. Hola, buenos días. Creo que no está funcionando. Vale, pues esta, como podéis ver, soy yo de pequeña y ahora ya un poco más reciente. Esta foto, esta creatividad fue realizada para el evento de hace un par de semanas para celebrar el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y el logo que tomamos en el colegio fue También fuimos niñas. Es pues una manera de intentar motivar para las profesiones y especialmente para la ingeniería industrial, que todavía tiene una falta de mujeres. Como veis, para mí la ingeniería industrial es algo más que una profesión y es una manera de vivir. Para que me conozcáis un poquito más, Vale, creo que no. Ahora, bien. Para que me conozcáis un poquito más, pues esto es como yo he ido trabajando. Cuando salí de la escuela, pues empecé a trabajar en una ingeniería, como ingeniero de proyectos. Las ramas en las que se movía mi departamento eran la química, que tenía que ver con mi especialidad, y también la farmacia, realizando pues labores de comprobación de cómo se habían ejecutado distintos proyectos y de reforma de un laboratorio farmacéutico. Esto me dio pie luego a cambiar a un laboratorio farmacéutico que se llamaba Liconsa y que, pues pude ayudar como supervisora de ingeniería y mantenimiento. Aquí, a lo mejor os llama la atención por qué un ingeniero industrial está en un laboratorio farmacéutico. Pues porque el laboratorio farmacéutico necesita energía, el laboratorio farmacéutico necesita aire, necesita agua. Y para que todos esos sistemas funcionen, pues se requiere un ingeniero que pueda definir las necesidades del laboratorio y luego, además, poder controlar que todo está bajo control. De aquí pasé luego, gracias a mi experiencia en la parte de lo que se llaman las utilidades, o sea, todos los servicios que se dan para una fábrica, a John Deere Ibérica. Y aquí, pues empecé como ingeniería de planta y pasé a ser responsable de embalajes. Aquí, como responsable de embalajes, pues tuve una pequeña entrada en la parte de seguridad y salud, porque los embalajes también hay que diseñarlos de manera que sean seguros, no solamente para lo que llevan dentro, sino también para las personas que luego tienen que hacer uso de ellos. Y finalmente, como coordinador de flujo de material. Aquí la labor de los ingenieros es resolver problemas, pero resolver problemas como en cualquier otra especialidad de la profesión. Es la misión más importante de los ingenieros es siempre resolver problemas que pueden ser cuánta cantidad de material necesitas que te llegue, o que pueda ser en qué formato quieres que te llegue el material, o puede ser el tamaño que puedes manejar de ese material. De John Deere Ibérica pasé el año pasado a servicio móvil, y allí pues la experiencia en
en el manejo de materiales me llevó en el momento adecuado al almacén del hospital de IFEMA. Y además de todo esto, pues, que es la parte profesional, pues me he dedicado también a colaborar tanto con la asociación como el Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid y también con el Instituto de la Ingeniería de España. Con el Instituto de la Ingeniería trabajo en dos partes. Una parte que es la de una parte que es el Comité de Universidad, Formación y Empresa, con la que desarrollo distintas actividades, y otra parte que es la de evaluación de distintos grados y másteres de ingeniería. Aquí veis un par de estudios en los que se indica con qué titulaciones se encuentra trabajo. Si os fijáis, hay dos disciplinas bastante fuertes, dos tipos de profesiones en los que ahora mismo la tasa de empleo es muy alta. Por una parte son todas las relacionadas con la salud, medicina, óptica, farmacia o enfermería, y sobre todo las partes de ingeniería. Una cosa que hay que destacar es que las profesiones STEM, que son todas las relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, son las que mejor te permiten conseguir empleo. Y en estas titulaciones, pues siempre hay unas que te permiten encontrar trabajo más o menos rápido. Pues entre ellas, la ingeniería industrial está siempre a la cabeza. Tienes que tener en cuenta que más del 89% de los egresados del máster en ingeniería industrial encuentra trabajo en su primer año. Y la empleabilidad de los ingenieros industriales es ahora mismo del 96,7%. Esto quiere decir que estamos prácticamente en pleno empleo. ¿Y dónde? Pues en distintos sectores. El ingeniero industrial se mueve obviamente en la industria, pero también en las ingenierías que realizan proyectos para estas industrias, o en consultoras que realizan trabajos de análisis, o en las administraciones públicas, porque hay distintas posibilidades para entrar a las administraciones públicas, o en la universidad y en la enseñanza. En la enseñanza, ya sea en las enseñanzas medias o ya sea en enseñanzas específicas que se dan en empresas. El ingeniero puede trabajar asalariado en una empresa, puede trabajar por su cuenta como profesional libre, haciendo lo que siempre se ha considerado como proyectos de ingeniería o licencias de ingeniería, como emprendedor ahora con todas las nuevas tecnologías, desarrollando empresas que puedan ir funcionando, o como funcionario. Como os he indicado antes, los funcionarios, ya sea a nivel estatal o autonómico o local, tienen una cantidad de plazas que son específicas para la ingeniería industrial. El ingeniero se mueve en la dirección de las empresas, en gestionar proyectos, en la ingeniería, la consultoría, la logística, la investigación y el desarrollo, formación para enseñanza, desarrollando negocios, en la parte de compras de distintas empresas, en automatización, en calidad. Prácticamente en cualquier sector que os imaginéis puede haber un ingeniero. En el caso de la ingeniería industrial tenemos 8 ramas o 9 que son las más fuertes. La rama de automática permite que empresas como ABB, Bosch o distintas empresas de robótica contraten ingenieros industriales para poder llevar a cabo sus proyectos. En el caso de mecánica, pues Alstom, Renfe, John Deere, Renault, son empresas que contratan ingenieros industriales. La energía, pues tenemos ingenieros industriales en Iberdrola, en Naturgy, en distintas empresas que lo que se encargan es de llevar la energía a los hogares. En la construcción, Fomento,
Dragados, son también empresas que contratan ingenieros industriales. En el caso de la química, no penséis solamente en un Repsol, en un Cepsa, pensad también en que la química está también en la parte de los detergentes, de las pinturas. Así, Unilever, por ejemplo, también contrata ingenieros industriales. Fertiberia, con toda la parte de los abonos y fertilizantes, o también empresas de alimentación como Grupo Siro o Pascual contratan ingenieros industriales. En electricidad estamos pensando no solamente en la parte de la energía, en la parte grande, en la que también se encuentran pues energía eólica, solar o nuclear, sino también en la parte del transporte de la energía. Entonces aquí también distintas empresas contratan ingenieros industriales. En la parte de materiales era lo que antes se quedaba reducido a la parte de los metales. Pues los materiales ahora mismo ya se consideran mucho más materiales para realizar cualquier trabajo. Ya no te queda solamente en si una carcasa de un motor o de un vehículo es de hierro, es de acero o es de aluminio. También tienes en cuenta materiales que son de nueva generación, como composites, como nanomateriales, que permiten unos usos muy específicos de cada material. La especialidad que quizá más llama la atención es la de organización. En la especialidad de organización, las salidas pueden ser hacia la consultoría, y allí las 4 grandes contratan ingenieros industriales, pues como Accenture, Indra, Capgemini, KPMG. Son empresas que tienen muy en cuenta los valores que aportan los ingenieros industriales. Y aquí, para ver lo que hacemos hacia futuro, qué mejor que un vídeo que nos ha preparado el Consejo de Industriales para que podáis verlo. La ingeniería ha favorecido los avances de la humanidad, desde inventar herramientas y máquinas hasta el desarrollo de procesos. Con la llegada de la industria, el uso de la electricidad, el coche o el ferrocarril, nace la profesión de ingeniero. Con la tercera revolución industrial llegó la electrónica, las tecnologías de la información, las telecomunicaciones y las energías renovables. Y ahora, la cuarta revolución industrial trae consigo la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas que modificarán nuestra forma de trabajar y relacionarnos. Los ingenieros industriales son profesionales con un perfil multidisciplinar, gran polivalencia, capacidad analítica, visión estratégica, adaptación al cambio, con una formación integral que les aporta una visión general de los procesos. Y ahora nos enfrentamos a un nuevo reto, una profunda transformación digital que nos exige elasticidad, cambios de modelos, flexibilidad en cadenas de producción y distribución, en recursos humanos. La población crece, aumenta la demanda de soluciones sostenibles y el papel de los ingenieros industriales resulta ahora fundamental. Hemos aprendido que el planeta no es infinito y debemos asegurar su futuro a través de nuevas fuentes de energía, enfrentándonos a nuevos retos para conectar y utilizar eficientemente los recursos en hogares, hospitales, empresas, conectando personas a través de tecnología. Ya estamos trabajando para dar solución a problemas de gestión urbana, diseñando y construyendo las ciudades del futuro, con edificios inteligentes, con redes integradas para contribuir al ahorro energético, a la seguridad ciudadana. El desarrollo de Big Data, la robótica o el Internet de las Cosas permiten maximizar capacidades para mejorar la coordinación de procesos entre empresas y la gestión con los usuarios digitales. Existe una gran demanda laboral de perfiles con carreras relacionadas con la ciencia, la tecnología y las matemáticas. Y los ingenieros con formación de nivel máster universitario están considerados un valor seguro. Si quieres ser protagonista de ese futuro inmediato, la ingeniería industrial es tu pasaporte, un valor de excelencia y tu huella en el futuro inmediato. Trabajamos para mejorar el futuro de la sociedad. Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales. Bueno, pues espero que os haya gustado ver la cantidad de posibilidades que tiene la ingeniería industrial. Como veis, estamos ahora con un mundo en el que vemos nuevas profesiones y nuevos perfiles de trabajo.
Muchas de estas profesiones no existían hace 5 años y hay profesiones que existirán dentro de 10 años y que aún no tienen ni siquiera nombre. Estas nuevas profesiones, pues por ejemplo, arquitecto de ingeniero de 3D, de BIM, de lo que es Building Information Modeling, ingeniero hospitalario, que ahora pues todos habéis visto lo importante que es la ingeniería también en los hospitales, como se ha construido en muy poquito tiempo un hospital espectacular en Madrid. Como ingeniero ambiental, como gestor de residuos, esa es una profesión que ya se tiene más vista. Desarrollador de blockchain, especialista en ciberseguridad. Si veis, son profesiones que hasta hace muy poquito eran desconocidas, pero que tienen un nicho de mercado para el que es necesario estar preparado. Y ahí la ingeniería está en continua reinvención. Para ser ingeniero industrial hay que estudiar el máster en ingeniería industrial, pero al máster en ingeniería industrial se puede llegar de varias formas. La manera directa es con el grado de ingeniería en tecnologías industriales. Para entrar al grado, o como cualquier otro grado en la universidad, se puede ir por 2 caminos. El método directo es hacer bachillerato por ciencia y tecnología, preparas el examen de acceso a la universidad y en función de la nota pues puedes elegir un grado u otro. El grado de tecnologías industriales, como os digo, es la manera directa de acceder al máster. Pero al máster también se puede acceder a través de otros grados y a través de unas titulaciones en ingeniería, lo que era la antigua ingeniería técnica industrial, que tiene distintas especialidades. El grado en ingeniería mecánica, en ingeniería eléctrica, en electrónica industrial, en química industrial o en textil industrial, son grados que tienen atribuciones profesionales propias, son atribuciones de ingeniero técnico industrial. Pero estas atribuciones de ingeniero técnico industrial no son completas en el caso del máster de ingeniería industrial. El máster de ingeniería industrial ofrece más atribuciones profesionales, porque complementa estas titulaciones. Para acceder al máster, si no vais por el grado en tecnologías industriales, en algunos casos será necesario realizar más o menos complementos formativos que serán informados en cada universidad para aquellos que decidan apuntarse al máster. Os he hablado de atribuciones profesionales. Hay profesiones que tienen una regulación específica, que tienen una reserva de actividad. Esta regulación lo que nos permite es, por ejemplo, si vais al médico, no se os ocurre ir a cualquier persona diciendo es un médico. Os comprobáis antes que sea un médico colegiado. Lo mismo ocurre cuando vais a una farmacia. En la farmacia, en la oficina de farmacia, veis colegiado 23408. Si vais a un veterinario, 3/4 de la misma. Tiene su título indicando que está colegiado. Pues en el caso de los ingenieros ocurre lo mismo. La ingeniería es una profesión regulada que tiene un real decreto en el que se indica qué puede y qué no puede hacer esa profesión. La regulación de las profesiones protege, por un lado, a los consumidores, que son los importantes, de manera que se asegura la competencia de estos profesionales que le van a realizar un servicio. Si un médico se equivoca, puede hacer daño a un paciente, pero si el que se equivoca es un ingeniero a la hora de diseñar un edificio, y los edificios de más de 4 plantas tienen que estar calculados por ingenieros, no por arquitectos, pues cuando hay un cálculo de ese tipo, o en una planta química un reactor químico, pues los profesionales tienen que ser adecuados para poder realizar ese cálculo, y así nos evitamos accidentes. Que sí que es cierto, los accidentes existen, y para eso los profesionales están protegidos mediante los colegios profesionales. Los colegios profesionales nos protegen del intrusismo profesional. Seguro que algunos habéis leído o os habéis informado de un miembro de un partido político que ha estado firmando reformas de edificios sin tener la titulación correspondiente. Pues ahí está el colegio profesional ayudando a sus colegiados. Con seguros de responsabilidad civil para, pues si hay algún problema, que el colegiado pueda estar protegido. En cuanto a asesoramiento, en cuanto a networking, para poder empezar a trabajar, para poder
para poder tener contacto con gente que piensa como tú, que tiene unas inquietudes similares. Asesoramiento profesional para poder empezar a trabajar por tu cuenta. Acreditación profesional en el caso de que decidas acreditarte para algo muy específico, o en el caso de los directores de proyecto o jefes de proyecto, esa acreditación específica que está muy demandada en todo el mundo. O si algún compañero quiere ir al extranjero, pues podemos ayudarle en esa internacionalización. ¿Cómo es un ingeniero industrial? Bueno, pues me estáis viendo a mí, que soy un ejemplo de ingeniero industrial, pero hay ingenieros industriales de muchos tipos. Los ingenieros industriales, el plan de estudios se rige por una orden FIN del año 2009, que es la 311. En estos planes de estudios se explica qué competencias adquiere un ingeniero industrial por el hecho de terminar su carrera universitaria. Tenemos por una parte conocimiento y comprensión de ciencias, matemáticas e ingeniería. Por favor, si sois negados para las matemáticas, si no hay manera de que la física os motive, la ingeniería no es para vosotros. La ingeniería, lo siento, pero necesita mucha base científica para poder ser desarrollada, porque con ese conocimiento y comprensión de las ciencias y las matemáticas podemos realizar análisis de ingeniería que nos permitan resolver problemas, porque no nos olvidemos que lo que hacemos los ingenieros es resolver problemas. Pueden ser problemas con restricciones sociales, o de seguridad y salud, o de medio ambiente, o de venta, o de poder fabricar, o de cantidad de fabricación, pero siempre hay algún problema para el que se va a involucrar un ingeniero. Los proyectos de ingeniería, pues distintos dispositivos, métodos, proyectos o artefactos que con sentido técnico deban ser realizados. Y aquí la creatividad es muy importante, y sobre todo poder funcionar en entornos no definidos. Los conocimientos del ingeniero le permiten funcionar entonces en entornos que se conocen ahora con el acrónimo de VUCA, que corresponde a 4 palabras en inglés que en castellano serían volátiles, inciertos, cambiantes y ambiguos. Es decir, hay algún detalle que no conocemos y para esos detalles tenemos que ingeniárnosla para poder dar solución a ese problema. En cuanto a investigación e innovación, un ingeniero no se queda quieto esperando que le llegue la información. Un ingeniero va buscando, va planteando experimentos, interpretando los datos que le llegan. Si sabes que el material te llega siempre a una hora y hay un día en el que no llega a esa hora, pues eres capaz de ver por qué. Si siempre tienes el mismo fallo en un punto, pues vas investigando para ver por qué está ese fallo. Si se pierde un material siempre en el mismo sitio, pues hay que ver por qué se pierde. No es que ese sitio sea inadecuado, pues a lo mejor es que hay un proceso antes que no está completamente bien, y entonces ahí hay que ir interpretando todos los datos. Aplicar prácticamente la ingeniería, pues con este conocimiento, con cómo podemos utilizar el material y con las limitaciones que tiene, ya sean éticas, ambientales, comerciales o industriales, el ingeniero tiene que ir tratando. Y sobre todo es muy importante las competencias transversales. Estas de comunicación, trabajo en equipo, responsabilidad, gestión de proyectos, control de riesgos, formación continua, todas estas competencias se valoran mucho en las empresas y cada vez más. Son competencias de valor seguro, aquellas, en el caso de ingeniería industrial, que nos dan una visión global. La ingeniería industrial es la más global de todas las ingenierías, da una versión completamente generalista. Tenemos conocimientos, como habéis visto, pues de electricidad, de mecánica, de automática, de química, de construcción, de máquinas, de materiales. Con todos esos conocimientos, con esa fuerte base de conocimientos y además conociendo idiomas y siendo creativos, porque los ingenieros somos creativos y si no, no podríamos resolver problemas. Las empresas básicamente se nos rifan. Eso sí, una cosa que no hay que olvidar es que durante toda la vida vais a tener que seguir aprendiendo. Y sobre todo en un entorno como ahora, en el que las técnicas cambian, las tecnologías cambian y hay que estar siempre a la orden del día.
estos nuevos perfiles que hemos visto antes de nuevas profesiones requieren nuevas competencias, y ahí la formación del ingeniero industrial nos da una adaptabilidad estupenda, que es la clave para ser reemplazable. Por eso la ingeniería industrial es una profesión que, aunque tiene ya 170 años desde que se estableció el primer plan de estudios, es actual y es una profesión a futuro. ¿Por qué? Porque tenemos una mentalidad emprendedora que nos permite liderar el cambio, haciendo fácil lo difícil, aprendiendo de manera muy ágil y consiguiendo liderar realmente los equipos. Porque el ingeniero industrial, precisamente por la formación que tiene, es capaz de gestionar la diversidad. La diversidad es no solamente encontrar hombres y mujeres, sino encontrarte personas que han venido de otros países o cuando tú te tienes que ir a otros países. Ahora mismo tenemos del orden de un 56-60% de los estudiantes de alguna escuela que tienen algún tipo de experiencia internacional, incluso antes de empezar a trabajar. Pero no solamente diversidad en cuanto a origen, sino también en cuanto a edad. El ser capaces de integrar la experiencia de los mayores con las ganas de los nuevos es una de las capacidades que ahora mismo se están demandando más por parte de las empresas. Y ahora vamos a, pues, ¿qué me diría cuando yo estaba en el instituto, cuando yo era como vosotros? Pues lo primero, que lo que tenéis que pensar es a qué os queréis dedicar en los próximos 100 años. Hay una palabra japonesa que es, la traducción sería algo así como el sentido de la vida, y la palabra es ikigai. Entonces, cuando vosotros elijáis una profesión, tenéis que pensar en qué es aquello que amáis, pero también en qué es lo que el mundo necesita, o aquello por lo que te pueden pagar, o aquello en lo que eres bueno. Cuando lo que amas y en lo que eres bueno coinciden, tienes una pasión. Cuando lo que amas y lo que el mundo necesita coinciden, tienes una misión. Cuando aquello en lo que eres bueno es aquello por lo que te pagan, es tu profesión. Y si aquello por lo que te pagan resulta que es lo que el mundo necesita, pues tienes una vocación. Cuando pasión, misión, profesión y vocación se unen, es el ikigai, es el sentido de la vida. Con todo esto, pues un poquito de lo que necesitan las empresas es conocimientos, competencias, atribuciones. Las empresas cada vez buscan menos titulaciones concretas y más perfiles laborales. Y en estos perfiles laborales lo que buscan sobre todo es trabajo en equipo, capacidad de adaptación, es decir, las soft skills. Pero el 95% de las empresas ahora mismo en España son pequeñas empresas, no pueden permitirse pagar a 10 profesionales para que les hagan un trabajo. Entonces necesitan técnicos que sean multidisciplinares y adaptables. Es la clave, multidisciplinaridad y adaptación. En el extranjero, el ingeniero industrial español está especialmente bien valorado, pues sobre todo en los países de origen anglosajón tienen unos ingenieros muy especializados. Puedes tener el ingeniero especializado en el tornillo de rosca 8, o puedes tener el ingeniero especializado en la manguera de la lavadora. En el caso nuestro, los ingenieros industriales pueden ver una planta completa en planos y ser capaces de ver dónde tienes las interferencias más grandes. A medida que te vas enfocando en cada una de las especialidades, pues vas viendo si la interferencia es más o menos grande. El ingeniero, como decía un profesor mío, tiene que ir con 2 lápices. El lápiz gordo, que le permite saber por dónde va, y el lápiz fino, que le permite afinar. El lápiz gordo es el que te permite saber que la velocidad de la tubería tiene que ir entre 15 y 25. Y si al calcular resulta que te sale 43, vuelves para atrás, porque hay algo que te chilla. Luego ya verás y afinarás y sabrás si es 13,8 o si es 13,43. Pero sabes el orden de magnitud siempre porque vas con la idea general de lo que estás buscando. Con conocimientos más profundos y diversos se pueden acceder a un mayor espectro de trabajos. Y aquí fijaos, la clave del futuro profesional es la versatilidad.
La ingeniería industrial es el todoterreno de las ingenierías, está por todos sitios, pero cuando tú vas a un concesionario de coches, entre el todoterreno y el deportivo, los ojos te van al deportivo. El deportivo serían estos grados muy específicos o estos másteres muy específicos que te dan conocimientos de una cosa, una parcela muy específica de trabajo. El deportivo, pues puedes ir donde quieras y vas muy rápido, pero si tienes un problema en la carretera, pues a lo mejor ya te va ahí machacando un poquito. Y si en vez de un problema en la carretera tienes una tormenta Filomena, el deportivo es el que se queda en casa. El que sale a funcionar es el todoterreno. Y crisis como la que ha habido ahora del COVID pueden ser una manera de poder comprobar esto de manera más fácil. Quienes están siguiendo trabajando son los ingenieros y los perfiles que son más pluridisciplinares. Los que están muy especializados se encuentran muchos más problemas para reciclarse. La formación continua es clave para poder seguir funcionando. Cuando terminamos la carrera, empezamos en programas juniors en los que prima la formación académica para aprender cómo se está funcionando las empresas. Los ingenieros industriales y en general cualquier título universitario, los 2 primeros años está cambiando de empresa, porque busca empresas que se parezcan más a cómo es él, en las que trabajen menos, en las que cobren más, que les favorezcan de alguna manera. Y después, en el caso de los ingenieros industriales, evolucionamos a unos perfiles técnicos de gestión y desarrollo de negocio. Llegamos a dirección, a mejora continua. ¿Cómo pasar de un perfil a otro? Pues primero necesitamos los skills, que son la parte dura, los idiomas, el conocimiento técnico de mejora de procesos, cómo se desarrollan los negocios o se gestionan los proyectos. Y las habilidades de soft skills son habilidades comunicativas, de orientación al cliente, de enfoque a resultados, de sensibilidad de negocio. Este tipo de habilidades blandas de soft skills son las que van a irse demandando cada vez más para evolucionar con los perfiles profesionales. Con esto ya termino. Espero que os haya gustado y que os haya resuelto algunas dudas de cómo somos los ingenieros industriales y dónde podemos trabajar. Pues muchísimas gracias, Susana, por tu intervención. La verdad es que ilusionante, iluminante, y creo que también por todas las preguntas que van llegando, pues muy sugerente, ¿no? Nos han llegado muchas preguntas, Susana, ¿sí? Preguntando de los tipos de especialización. En concreto, Jaime nos pregunta desde el Colegio Blanca de Castilla la diferencia entre el ingeniero industrial y el diseño industrial, o si está incluido o si son... Vale. Hay un grado en diseño industrial que es una parte muy concreta de la ingeniería. Estos grados se dan habitualmente en escuelas que antes daban a ingeniería técnica industrial y que en algunos casos son dobles grados que se imparten con mecánica o con electricidad. Como te digo, es una parte muy específica de la ingeniería que tiene su mercado también, pero que profesionalmente no tiene atribuciones. Sí que es cierto que tienen un mercado de trabajo, pero no tienen atribuciones profesionales. Por eso, si te decides por un grado en diseño industrial, infórmate bien, sé consciente de lo que te va a ofrecer, y luego ten en cuenta que si quieres atribuciones profesionales tendrás que cursarlo con un grado de atribuciones profesionales en ingeniería técnica industrial, para la que habrá muchas asignaturas que coincidan y que te puedan convalidar, pero te quedarás limitado en las atribuciones de ese ingeniero técnico industrial, en la rama correspondiente a la que hayas hecho. El caso del máster en ingeniería industrial no tiene limitaciones de rama porque se estudian todas las especialidades. En ese sentido, también nos preguntaban
es verdad que cada grado y en cada universidad pues está planteado de un modo distinto, pero tú personalmente, dentro de las optativas, ¿qué asignaturas te ilusionan, o sea, te atraen más, te parecen más interesantes? O, bueno, una o dos, así. Ahí la ventaja de la ingeniería industrial es que tienes asignaturas que te pueden gustar de cualquier manera. Y una cosa que es también muy, muy importante es que la especialidad que realices, porque te gusten más o menos las asignaturas, no tiene por qué ser aquella con la que termines. Yo, mi especialidad fue la de química. Y sí, primero empecé en una ingeniería en la que tuve que ver con unas plantas químicas, pero después me dediqué a la parte de las utilidades, que es más parte mecánica. Y luego, en la parte de logística, es más organización. La ventaja de la ingeniería industrial es que eres versátil, es que te da lo mismo lo que te echen. Si hace falta, se aprende. Tenía un electricista yo en el laboratorio farmacéutico que, bueno, pues seguí manteniendo el contacto con él y 2 o 3 años después me decía, jolín, ¿cómo te echo de menos? Dice, porque tú llegaste aquí muy nuevita y lo primero que te dijeron, con la planta de agua, y de la planta de agua no sabías nada, pero a los 2 meses sabías de la planta de agua tanto como yo. Y luego te dijeron con el aire acondicionado y con el aire acondicionado, y a continuación fue el aire comprimido y con el aire comprimido, y si tocaba el transformador eléctrico, el transformador eléctrico, cualquier cosa tú ibas a por ellos. Sin embargo, la persona que tenía en ese momento dice, sí sabe de electricidad, dice, pero no le metas con la planta de agua. Y además es que es incapaz de ponerse para aprender con la planta de agua. Por eso, una de las claves de la ingeniería industrial es eso, que somos un todoterreno. Nos da lo mismo lo que nos echen, vamos a por ello. Y de hecho, ahora con todo el tema del COVID, los ingenieros industriales hemos estado arriba. ¿Por qué? Porque en la parte de seguridad y de salud, la visión que tenemos es más completa que cuando a seguridad y salud va otro profesional. ¿Por qué? Porque vemos todo todo globalmente lo que afecta a esa seguridad y salud. Muchas gracias, Susana. Julia, desde Las Palmas, te hace una pregunta un poco más personal de a nivel profesional. ¿Qué parte de tu trabajo dirías que ha sido la más creativa? O sea, ¿qué proyecto o del día a día o de algún proyecto en concreto? Cuando estaba en la parte de ingeniería y mantenimiento, pues había días que estaban bastante divertidos. Pero también cuando estaba en John Deere para la mejora de procesos, había días que dices, hoy me tenían que haber pagado por trabajar. ¿Por qué? Pues porque había días en los que realmente sentías que aportabas una solución. A veces toca diseñar una línea de montaje para una caja de cambios o para un mando final en el caso de John Deere. Y entonces para poder diseñar esa caja de cambios hacen falta muchas piezas. Puede haber un ingeniero de procesos y de manufactura que están encargados de saber cómo se van a ensamblar esas piezas. A mí me dan la información de en qué parte del sistema van a necesitar las piezas, y yo, sabiendo cómo vienen las piezas, lo que pesan y distintas características, tengo que definir para ver si el sitio que me han dejado es correcto o no. Pues hay veces que hay que ingeniárselas y buscar soluciones imaginativas y ser capaz de buscar una solución que en principio no ves. En un momento determinado hubo un cambio de la fábrica en el que había que mover muchísimo material y dejarlo estacionado en un punto concreto que no era el habitual. Bueno, pues poder señalizar ese punto concreto de manera temporal, sin necesidad de grandes inversiones, es también labor del ingeniero. Muchas gracias. Bueno, siguen llegando decenas y decenas de preguntas. Vamos aquí seleccionando. Has hablado mucho de esa gran oportunidad que es en que la ingeniería industrial sea tan amplia, ¿no? Pero también nos preguntan desde el Colegio Virgen de Mirasierra que si al ser tan amplia se pierde un poco de especialidad y se genera una brecha entre los que son especialistas
y el ingeniero industrial? Ahí es eso, ahí es el símil que os he hecho antes entre el todoterreno y el deportivo. El deportivo es el grado especialista que parece que está súper requerido en determinados campos, pero hay que tener en cuenta que si no eres el mejor en ese campo, lo vas a tener difícil. Y no solo eso, sino que si te especializas muchísimo, a la hora de poder cambiarte cuando ese campo a la vuelta de 5, 10 o 15 años desaparezca, lo vas a tener muy difícil también. Entonces, tener una base de conocimiento amplia te permite luego poder reciclarte en otro tipo de sector o en otro tipo de trabajo. Pues yo creo que queda claro. Nos preguntan desde el Instituto de San Pedro de Alcántara que ¿cómo supiste tú que la ingeniería industrial era la ingeniería que querías estudiar? Porque también muchos nos están comentando, pues tengo ilusión o tengo atracción hacia la ingeniería, pero ¿cómo me decido entre una y otra, ¿no? Porque, bueno, tienen las dudas, ven temarios en algunos casos parecidos, en otros, obviamente, luego la especialización es muy distinta, pero a la hora de elegir, pues están un poco perdidos, ¿no? Ahí lo primero que hay que hacer es eso, ver los temarios para ver cuáles son los que te acomodan más a ti, para ver pues eso, lo que te gusta, lo que amas. En el caso mío, pues cuando yo estaba haciendo el equivalente a vuestro segundo de bachillerato, yo lo que decía, yo quiero ser piloto. A mí y sin embargo, pues los compañeros que tenía en la clase decían, yo lo que voy a intentar es ser ingeniero de telecomunicaciones porque es lo que tiene trabajo ahora. Vale, pero ¿qué hace un ingeniero de telecomunicaciones? Yo era mi pregunta, yo no tenía claro eso de qué hacían. Y bueno, pues al realizar el examen de acceso a la universidad, tuve bastante buena nota y en ese momento había 3 ingenierías que eran las top para ese momento, eran las que pedían más nota. Teleco, aeronáuticos e industriales. Yo tuve nota para poder optar a ellas. Entonces, cuando me dediqué a ver ya por fin las asignaturas que hay, dije, es que esto de la electrónica a mí no me termina de convencer. Y esto de la mecánica del aire no lo veo yo para mí. Y entonces empecé a ver industriales y, jolín, digo, si es que tiene de todo. Si es que malo será que no encuentre algo por lo que diga, por aquí voy. Y fue lo que me enamoró de la profesión de ingeniería industrial, que es totalmente abierta a cualquier interés que tengas. Nos pregunta Lidia, desde el Colegio Ayalde, ¿qué es lo que más te costó de la carrera? ¿Con qué sufriste más? Si, al entrar, quizá el cambio o... A ver, lo primero es tener en cuenta que los primeros parciales va a ser un batacazo, pero seguro, porque nos ha pasado a todos. Es un cambio en la manera de estudiar, es un cambio en la manera de organizarte, es un cambio en cómo te dan las asignaturas. Yo estaba acostumbrada a que mis asignaturas, mis exámenes de bachillerato, yo me les preparaba la tarde de antes en 2 o 3 horas. Pero llegas a la universidad y te viene el álgebra, te viene el cálculo, te viene la física y te jolín, si yo esto lo entendía, ¿por qué suspendo? Pues precisamente por eso, porque hay que aprender a organizarse de nuevo. Las asignaturas no te enseñan solamente conocimientos. Las asignaturas están diseñadas de manera que te amueblan la cabeza de una manera diferente. Entonces, lo que te permiten es, a la vuelta de unos años, pues yo no me acuerdo ahora mismo cómo hacer una transformada de Fourier o una derivada de Laplace, pero si me pongo con ellas, la saco de nuevo. Lo que sí que aprendes es dónde tienes que buscar para tener la información que te hace falta. Es que van llegando muchísimas preguntas, pero bueno, nos pregunta Merce del Colegio Torrenova si en algún caso recomiendas hacer un paso previo por la FP o si hay posibilidad de, estando ya en la FP, saltar a la ingeniería industrial. Sí, para llegar a la universidad hay 2 caminos. El camino directo es el del bachillerato técnico y científico.
pero también se puede acudir a partir de la FP. Hay personas que tienen una manera de aprender más manipulativa, o personas que por sus circunstancias vitales necesitan empezar a trabajar antes. Entonces, hay un camino que está preparado, de manera que si haces grados que tienen que ver con la ingeniería en FP, pues luego puedes saltar y hacer un grado de ingeniería en la universidad. Pues te convalidan determinadas asignaturas y te permiten ir avanzando. Igual que en el caso de la universidad, pues tienes el grado en tecnologías industriales, que es el camino directo. Pues en el caso de las enseñanzas medias tienes el camino directo, que es el bachillerato científico-tecnológico, y el camino indirecto, que pasa pues por un grado de FP a nivel medio o a nivel superior, que te permite el acceso de nuevo a la universidad y poder engancharte. Yo tengo algunos compañeros de trabajo que hicieron su FP, a continuación hicieron ingeniería técnica y luego se hicieron su curso en lo que había en ese momento, que era el curso de adaptación, y se sacaron ingeniería superior. Son unos ingenieros igual de ingenieros que los que fueron por el camino directo, pero tienen la ventaja de que sus competencias son más manuales. Como nos has hablado antes de la importancia de la física, hay muchos que nos preguntan entre la diferencia entre la carrera de física y de ingeniería industrial, que obviamente son muy distintas, pero nos preguntan por esas diferencias y el porqué de esa importancia de la física. A ver, la física es una ciencia, la ingeniería es una técnica. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que la técnica necesita de la base de la ciencia para poder desarrollarse. Un ingeniero que no conoce cómo funciona el mundo físico, luego no va a poder desarrollar una máquina de manera adecuada, una máquina, un ingenio. Por ejemplo, sin saber cómo funcionan los semiconductores, no se podrían desarrollar los chips electrónicos. Sin saber cómo funcionan los fluidos, no se pueden diseñar tuberías, porque necesitas saber cómo se comporta el fluido dentro de la tubería para poder saber qué capacidad tiene que tener la tubería y qué tipo de controles tienes que poner entre medias. Pues yo creo que está contestada. Vamos con la última pregunta. La verdad es que acabo de perder de qué colegio venía, pero me parecía muy interesante. Has comentado antes del auge y del pico que ahora mismo está teniendo la ingeniería industrial, y nos preguntaba si ahora mismo estamos en ese auge, en ese pico, ¿qué evolución le ves en los próximos años? Y dentro de la ingeniería industrial, ¿qué especialidad le ves más recorrido en los próximos años? Pues la ingeniería industrial va a estar presente siempre. Como os he dicho antes, la carrera de ingeniería industrial surgió nada más y nada menos que con doña Isabel II hace 170 años. Y empezó pues simplemente con las ramas de química y mecánica. Pues fijaos, de las ramas de química y mecánica, ¿dónde estamos ahora? La ingeniería industrial va evolucionando con la sociedad, cada vez se requieren más cosas. En la primera revolución industrial tuvimos el vapor, en la segunda la electricidad, la electrónica vino en la tercera, y ahora en la cuarta tenemos toda la parte del Internet de las cosas y la conectividad. No nos vamos a quedar en la cuarta revolución industrial, habrá más. Y para que haya una revolución industrial van a hacer falta ingenieros industriales. Pues creo que está contestada, y con optimismo y muchísimo futuro para esta salida profesional de la ingeniería industrial. Muchísimas gracias, Susana. Ahora, gracias a vosotros. Y ahora tenemos 3 sesiones más. Tenemos al matemático Eduardo Sáenz de Cabezón, tenemos a Jaime Garrastazu en Economía, Jaime, fundador de Pompey, y tenemos a Javier Llorca para Ingeniería de Materiales. Así que nada, que disfrutéis las siguientes sesiones, y insisto, muchísimas gracias, Susana, por tu ponencia. Gracias a vosotros.